Bueno, esta semana vamos a ver unas nociones de economía para la política ambiental que creo que son convenientes que ustedes interioricen, al menos en sus aspectos generales, para poder seguir discutiendo asuntos claves de la política ambiental, ¿no? Del país y a nivel internacional. Bueno, una de las primeras categorías que ustedes deben tener presente es qué es el capitalismo. El capitalismo, como bien saben los historiadores expertos en el tema, yo tan solo voy a tratar de transmitir un mensaje muy sintético. El capitalismo es ante todo una acción social y económica simultáneamente, es decir, es una acción socioeconómica con fundamentos culturales, por supuesto. Es una manera de ser, es una manera de ser cotidianamente, pero enfocado en la vida económica o en hábitos socioeconómicos. Hablamos de los siguientes aspectos claves sobre el capitalismo. Son expresiones culturales muy particulares, de carácter socioeconómico, muy particulares, que surgen en algunos lugares de Europa, como Inglaterra, norte de los Países Bajos, Italia, algunas partes de Francia, desde el siglo XII a XIII más o menos, y se va expandiendo como si fuera una mancha de aceite, y muchos países van imitando esta manera de ver el mundo o esta forma de hacer economía. La van reproduciendo en distintos lugares geográficos del globo hasta llegar a las circunstancias actuales en las cuales una parte importante, enorme, del globo terrestre se encuentra sometido a este esquema o patrón de producción, a este modo de producción particular. ¿Cómo empieza esto? Bueno, en general empieza con una serie de valores en práctica, puestos en práctica, que tienen que ver primero con el ahorro, la gran capacidad de ahorrar, de abstenerse o de autocontrolarse para ahorrar. Eso es una conducta de personas o de familias que es clave dentro del nacimiento del capitalismo. El otro tiene que ver con la cultura del trabajo, es decir, cierta exhortación o valoración de la importancia del trabajo, de producir de manera casi que abnegada, etcétera, etcétera, que por supuesto tiene valores religiosos detrás, relacionados con que el trabajo agrada a Dios o el trabajo está bien visto por Dios. Que recuerden que el capitalismo nace en núcleos de la cristiandad, no nace en otros núcleos religiosos, sino de la cristiandad. Entonces el trabajo, como una virtud que tienen los buenos cristianos, esto ayudó o fomentó mucho la propagación del hábito del trabajo, es decir, negar el ocio, condenar el ocio y la holgazanería, etcétera, etcétera, y exhortar el trabajo. Esa es otra práctica importante dentro del capitalismo que se fue extendiendo. La otra que es clave y que empieza a hacer unas diferencias enormes respecto a otras civilizaciones es la capitalización. La capitalización significa, en términos muy sencillos, que el ahorro yo lo uso para otro proyecto productivo. Y ese proyecto productivo debe tener por propósito o por objetivo la generación de ganancias. Entonces, el capitalista ahorra para generar inversiones, y esas inversiones generan ganancia. No ahorra para hacer usos ociosos. El capitalista en general hace uso productivo del ahorro, o sea, para generar ganancias. Esto es clave porque no es igual que la nobleza o no es igual que lo que hace el terrateniente de la misma época, estamos hablando del siglo XII, XIII en adelante, que cogía el patrimonio, la riqueza, y la invertía en cosas suntuarias o en cosas improductivas, ¿no? Tener ganado, tener bosques de caza, tener criados para que le calentaran el agua o los pies, etcétera, etcétera. Un montón de criados bajo relaciones de servidumbre, encargados de ofrecerle confort a él o a su familia o a sus invitados. Es decir, ese tipo de desperdicios del ahorro o del patrimonio no son posibles en el capitalista. El capitalista, todo lo que ahorra lo invierte de nuevo para generar ganancias. Es una conducta muy distinta de las conductas de las demás élites sociales que habían en su época. Y obviamente se fue propagando a distintos lugares del mundo a lo largo de
a lo largo de 8 siglos por lo menos, hasta hoy. Otra conducta importante o fenómeno, perdón, importante es el desarrollo tecnológico. Es decir, el capitalismo necesita de las innovaciones o de los cambios tecnológicos, o sea, tecnologías rústicas por tecnologías más eficientes. Ese cambio lo busca el capitalista, busca imitarlo o trata de propiciar que los artesanos o los posteriores hombres de industria de la innovación trataran de hacer cambios tecnológicos que favorecieran su productividad o que mejoraran su producción. Entonces el capitalista también, o el capitalismo también se preocupa por fomentar la tecnología para generar cambios en la producción, cambios favorables. Y por supuesto financia o ayuda, al menos o presiona a los poderes públicos, incluido el Estado, por supuesto, presiona para que se fomente la ciencia o el desarrollo científico. El capitalista sabe que una ciencia aplicada puede tener impacto en una mejora tecnológica y esa mejora tecnológica le puede reportar a él mayores beneficios. Entonces, estas cosas que tienen que ver con ahorro, cultura del trabajo, cultura de la capitalización, el apoyo a la tecnología y el fomento de la investigación científica están coordinadas, están relacionadas y es lo que caracteriza el mundo capitalista, ¿no? Son los valores que le dan forma a esas acciones socioeconómicas que son típicas dentro del capitalismo. Esto es fundamental porque usted no lo van a encontrar en China, ni en Japón, ni en Grecia, etcétera, ni en América. No encontraron eso, sino que fueron fenómenos que se dieron de forma puntual y luego empezaron a imitarse. ¿Por qué se imitaban? Por la enorme eficiencia o el enorme poder de control o de dominio territorial que generaba el capitalismo. El capitalismo acumulaba riqueza y al mismo tiempo acumulaba poder político. Entonces los capitalistas, después de unos siglos, se convirtieron en la clase privilegiada, en la clase política privilegiada de muchas naciones del mundo. Las naciones que se resistieron a incorporar el capitalismo fueron avasalladas por las naciones que tenían pues dinámicas capitalistas, ¿no? Entonces, un corolario muy importante es que el capitalismo no es una opción. El capitalismo tiene el poder de imponerse sencillamente porque genera un enorme poder económico y detrás, o de manera coordinada, un enorme poder político o geopolítico. Esto se traduce en poder militar, para decirles rápidamente. Los casos que siempre ponemos pues son los casos de los países del socialismo fracasado, que obviamente fracasaron porque no inventaron un modelo de civilización que le pusiera frente o le pusiera cara al capitalismo, a otro modelo de civilización distinto, que fuera igual de eficiente. No pudieron. Entonces, resistirse al capitalismo, literalmente resistirse a un poder que los avasalla, los margina y los sanciona incluso moralmente, de forma sistemática. Vean hoy Corea del Norte o Cuba, vean hoy solamente eso. Lugares que no pudieron, en este proceso de resistencia al capitalismo, desarrollar un modelo de civilización que se impusiera o que fuera más exitoso que el propio capitalismo. Terminaron siendo subordinados del capitalismo, del modelo imperante, y empobrecidos y sancionados y marginados económicamente, sin desarrollo tecnológico, sin desarrollo científico, etcétera, etcétera. Con migraciones masivas, con sistemas de represión al interior de estas naciones inaceptables, que no se comparan con otras partes del mundo, por supuesto. Pero también hay casos en África, de estados que experimentaron el comunismo de forma fallida, etcétera, pero en general se presentan esos mismos problemas. Entonces, esta es otra de las consecuencias que tenemos que considerar, estemos o no de acuerdo con el capitalismo. Es una fuerza avasalladora de carácter socioeconómico sobre unos principios o valores morales que son muy difíciles de equiparar o de enfrentar con un modelo de civilización distinto. Hay que inventar, en resumen, como dice Ramón Grossfogel, un pensador norteamericano de origen puertorriqueño, hay que enfrentar el capitalismo con otro modelo de civilización. No hay otra manera. Y ese modelo de civilización no se ha inventado. Bueno, bien.
Otra expresión clave es la crema. Para ustedes, para nosotros en este curso es una expresión muy vieja que se llama crematística. La crematística es una expresión que hace referencia literalmente al arte de hacerse rico o a la capacidad o habilidad de hacerse rico, o sea, de acumular dinero y patrimonio. Ya Aristóteles usaba esta expresión y la ponía como como un hábito sancionable, no virtuoso, una actitud o un hábito no virtuoso, porque lo que perseguía o la finalidad que perseguía el crematístico era enriquecerse y no solucionar problemas o no problemas reales, públicos, por ejemplo, o no asegurar literalmente la felicidad de su grupo familiar. Esto aquí es muy importante, incluso ponía ejemplos respecto a la medicina, que un médico se le sancionaba o era sancionable no solamente, si buscaba curar al enfermo y no enriquecerse con él. Este es un ejemplo típico de la crematística. Un médico que ejerce la crematística no busca curar, sino enriquecerse. Esto lo decía literalmente Aristóteles. ¿Qué pasa con el mundo capitalista de hoy? Recuerden el término de capitalización. Nuestro mundo, el modelo civilizatorio capitalista es perfectamente crematístico, o sea, busca la acumulación de riqueza en todas sus formas y no solucionar problemas reales, no solucionar problemas vitales, incluyendo pobreza y medio ambiente. Entonces, claro, en las expresiones, en este curso siempre va a ser muy útil porque el debate está en si construimos un modelo económico crematístico o si construimos un modelo económico distinto, que ya antiguamente tenía un nombre, se llamaba oikonomía, de ahí viene economía incluso, oikonomía. Oikonomía en griego quiere decir las leyes de la casa o la administración del hogar. La economía debe ocuparse de producir bienes o administrar bienes, producir o administrar bienes que tengan una utilidad práctica, que tengan una utilidad directa sobre un grupo familiar y por extensión una comunidad o una nación. Entonces, el modelo de desarrollo, vamos a ponerlo así, crematístico busca la riqueza por la riqueza. El modelo económico o la euconomía lo que busca es la producción o la generación de riqueza para mejorar el bienestar o para obtener el bienestar del individuo y de la sociedad. No, el objetivo mismo no es la riqueza, es obtener el bienestar. Por tanto, la crematística en general se centra en la producción de valor de la moneda, en la generación de valor de una moneda, se obsesiona por la acumulación de valor de la moneda. Y la oikonomía se concentra principalmente en la acumulación de valores, pero por el uso que presta o por la utilidad que tiene un bien o un servicio. Son dos enfoques económicos totalmente distintos. La ecología contemporánea siempre va a considerar no la crematística, sino va a considerar siempre la oikonomía, porque la economía debe estar regulada por los valores de uso o por la utilidad de los bienes y de los servicios, y así debería estar siempre regulada, y no por las finalidades de acumulación de moneda o de acumulación de riqueza. La ecología siempre va a defender eso, en particular lo que llamamos la economía ecológica, que es una disciplina, exactamente es una interdisciplina que ustedes van a ver en sus posgrados de manera detallada y que ha sido hoy muy útil para investigar muchos temas ambientales. Bien, otra expresión clave que nos viene de la segunda ley de la termodinámica es la disipación de materia y energía. Esto es muy importante porque le impone una restricción física al crecimiento de la economía. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes viajan de Girardot a Ibagué, el desgaste que sufren las llantas
genera un fenómeno típico de dispersión del material, en este caso del caucho, que es irrecuperable, es irreversible. Y así sucesivamente hay muchos gastos de material que son irreversibles, o costaría una cantidad infinita de recursos volverlos a recuperar. Y así sucede entonces, por ejemplo, con el carbón. Si ustedes queman un trozo de carbón, ese proceso implica disipación de materiales y también disipación de energía. Bueno, desgaste de materiales y disipación de energía, o de energía en calor. Ustedes no pueden diseñar un proceso tecnológico para hacer reversible esto. O sea, ese calor no lo pueden volver a recuperar, ni la materia que se desgastó no la pueden volver a recuperar. Entonces, la disipación es clave para entender que la economía hace una presión sobre los recursos y sobre la energía tal que acelera los procesos de desgaste material y de disipación de calor, que son irrecuperables. Por tanto, esos recursos son no renovables, así de simple. Pero por lógica interna de la producción económica, no se pueden crear tecnologías, o sería infinitamente costoso crearlas, que puedan hacer reversible esto. Si fuera así, pues es una obviedad que no existiría la ecología, ni tendríamos que preocuparnos por problemas ecológicos o ambientales, porque la tecnología lo resolvería todo, y esto no es así. Entonces, si ustedes imaginan el sistema económico como un sistema que produce disipación o desgaste, por supuesto van a encontrar un sistema económico finito, que hace uso de recursos que son finitos y que no son renovables. Por tanto, le pone un marco físico, un marco termodinámico al crecimiento económico. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, de manera inédita, Georgescu Reagan en los años 70, con una obra que publicó, en esa época la publicó Harvard, si no recuerdo mal, que hablaba de la termodinámica y el proceso económico. El libro está disponible. Él funda en realidad la economía ecológica, o lo que se llamó en una época la bioeconomía, y que pues fue desafortunadamente una expresión que luego se volvió una expresión inherente a la explotación comercial de animales y de recursos genéticos o biomoleculares, que no encuentro explicación por qué ahora bioeconomía se convirtió casi que equivalente a biocomercio, o incluso bioeconomía se convirtió en el equivalente de economía circular. No, la bioeconomía cuando se funda es economía ecológica, o sea, es límites termodinámicos al proceso económico. Esa fue la bioeconomía que nació y que obviamente le pone restricciones al crecimiento o a la expansión del capitalismo y en todas sus variables internas, y que pues debemos considerar con toda seriedad. De allí que, por ejemplo, Georgescu Reagan, el economista que acabo de mencionarles, que fundó en parte la economía ecológica o la bioeconomía, considerara de que también deberíamos establecer un límite de crecimiento de la población en poco más de 4.000 millones de seres humanos. Él empezó a darse cuenta también de que había que reflexionar sobre unos umbrales o unos límites al crecimiento de la población, no solamente que implicaba límites al crecimiento de la economía, sino también límites al crecimiento de la población. Y eso fue pues una hipótesis de trabajo que generó futuras investigaciones, obviamente más especulativas que otra cosa muchas veces. Ehrlich, por ejemplo, cometió un gran error porque supuso sobrepoblaciones que fueron absurdas, que nunca se cumplieron, Paul Ehrlich. Pero bueno, si hoy hacemos simulaciones o modelamientos o proyecciones sobre sobrepoblación, pues en parte las advertencias de Georgescu Reagan fueron importantes, o sea, hay que tenerlas en cuenta. Dicho de otra manera, estilos de consumo más población nos da un modelo más o menos controlado de lo que pasaría o de cuántos planetas necesitaríamos para darle soporte a este estilo de consumo y a este número de personas. O sea que es más o menos modelable, con muchos errores por supuesto, pero es más o menos modelable. Bien, entonces todas estas reflexiones hay que tenerlas presentes porque en el fondo lo que hacen es matematizar el crecimiento económico y los gastos de los recursos naturales o de los bienes ambientales.
renovables y no renovables también. Bien, esa expresión hay que tenerla y hay que recordarla siempre, economía ecológica y la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Recuerden, no podemos quemar 2 veces un carbón, no podemos reconstruir las llantas que se deterioran, ¿no? Para que vean rápidamente el ejemplo. Lo mismo que un litro de gasolina o un metro cúbico de gas, no se puede recuperar el calor disipado. ¿Bien? Segunda ley de la termodinámica. Bueno, otra expresión clave es externalidad ambiental, que es usada para cuantificar los costos ambientales que no cubre su propia empresa. En un ejemplo muy claro. Esos costos ambientales que yo no cubro es lo que se llama externalidad ambiental. Y los empresarios tienden a cargar esa externalidad ambiental en el Estado, en la comunidad o en el Estado. Le dice al Estado, ustedes corrijan las externalidades ambientales. De esa forma podemos analizar de manera más objetiva, es decir, entendiendo la externalidad ambiental, podemos analizar de manera un poco más objetiva cuál sería la carga de depuración o de manejo ambiental o de gestión ambiental que debería tener el empresario, por ejemplo, y con cuánto podría ayudarle el Estado en ese proceso de depuración o de manejo del impacto de esa carga contaminante. Podría entenderse mucho mejor. Y hoy mismo, con ese concepto de externalidad ambiental, se calcula casi que todo lo que tiene que ver con tasas, sanciones, etcétera, en el tema ambiental, ¿no? Siempre se supone cuál es la externalidad ambiental que genera mi actividad económica y con base en eso se calcula de forma pues, muy aproximada o incluso muchas veces arbitraria, se calcula cuánto debería valer la reparación o la descontaminación o la depuración de un bien ambiental. Y qué parte de la responsabilidad le corresponde al empresario y qué parte al Estado. Bien, es una noción que en el capitalismo tiene una utilidad y para el Estado pues no tiene otra opción que emplearla porque no habría otra manera de aplicar sanciones o multas y evidenciar que hay un daño por parte del empresario expresable en términos monetarios. Ahora, esto supone que los daños ambientales se expresan en valores monetarios, o sea, en valores crematísticos. Hay, por supuesto, ecólogos que consideran, o bioeconomistas que consideran que esto no se puede expresar en términos monetarios. O sea, el daño ambiental no tiene nunca una expresión, pero bueno, aquí el capitalismo siempre supone que esos daños se pueden traducir en valores monetarios. ¿Por qué? Porque sencillamente supone que existe una forma de valorar en dinero, en expresiones monetarias, las acciones de depuración o las acciones de restauración o de mitigación del impacto ambiental. Si son traducibles en dinero, ese monto de capital debe ser considerado como la externalidad ambiental. ¿Bien? El mercado de carbono es otra expresión también que tiene que ver con la vieja economía que consideraba que el que contamina paga, es decir, era una forma de usar los instrumentos del mercado para sancionar a las personas que tenían conductas contaminantes, a las empresas o personas. Esa es la lógica que hay detrás de los mercados de carbono. Si usted quiere hacer emisiones, a partir de cierto límite debe pagar por ellas, es como una especie de sanción. Pero aquí se usó un instrumento capitalista típico y fue generar un mercado alrededor de esos derechos de contaminación. Se suponía en el modelo ideal de que en la medida en que fuera más exigente el umbral de contaminación, esos mercados de carbono se iban a volver más costosos o iban a ser más restrictivos para que la gente accediera a ellos. Pues efectivamente eso no funcionó, como ustedes ya saben muy bien, se crearon mecanismos muy inventivos, muy creativos para acceder a derechos de contaminación en distintas partes del mundo y la contaminación siguió aumentando, ¿no? O sea, los costos de los derechos de contaminación
nunca aumentaron de forma exponencial como se creía, sino que se quedaron estancados, nunca produjeron un cambio de conducta en el contaminador. Entonces, pero existe, y es el instrumento de mercado que se usó, típico, para poder desincentivar la conducta contaminante en emisiones, y no funcionó. Esto es lo que hay detrás, esta es la lógica conceptual que hay detrás de este asunto. Los balances de energía, que es un tema que vamos a ver ahorita en un ejemplo práctico, que tiene que ver directamente con hacer estudios de input de energía y de output de producto, o de output de energía también. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Una hectárea de café incorpora energía fósil a través de gasolina, grasa, insecticidas, herbicidas, etcétera, fertilizantes, NPK, bueno, todo eso. Todo eso se puede traducir o necesito fuentes energéticas fósiles. Pues yo puedo hacer un inventario de la cantidad de julios de esa energía que se usó y que se incorporó a la hectárea de café. Y luego puedo mirar cuál es el resultado de este proceso y mostrar cuántas toneladas de café se produjeron en esa hectárea en un año. Luego puedo coger otra parcela y hacer la misma contabilidad energética. Y esa contabilidad energética de una finca y de la otra me va a permitir cuál fue más eficiente en el uso, por ejemplo, de la energía que incorporó para producir una tonelada de café. Entonces, los balances de energía ayudan mucho a controlar el nivel de gasto de combustible fósil que se produce en una parcela, para hacerle monitoreo, para hacerle seguimiento. O si es una plantación, es la misma lógica. Si es una plantación de un maderable, etcétera, es la misma lógica. Yo puedo comparar cuál es más eficiente, qué parcela es más eficiente respecto a la otra, respecto al uso de energía fósil por unidad de producto generado. Ahorita les muestro un ejemplo para arroz y les muestro un ejemplo para café. Otra expresión interesante es riqueza, riqueza económica. La riqueza económica está compuesta pues por bienes raíces en general, patrimonio, plantas, equipos, infraestructuras, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar de riqueza económica privada y pública, todo eso se puede contabilizar. Cuentas corrientes, cuentas de ahorros de privados y públicas. Acciones, las acciones que yo compro, por ejemplo, me dan a mí un indicador o una información de la riqueza. Los bonos de deuda pública o bonos estatales también entran en esa contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el Estado tiene un problema deficitario, o sea, tiene un problema de presupuesto, emite literalmente a través del Banco de la República, emite unos papeles que se llaman bonos de deuda pública o TES, también se le dicen así, que pueden llegar a valores multimillonarios, puede llegar por ejemplo a $1 millón, y los ricos de fuera, extranjeros por ejemplo, o los ricos de la propia nación pueden comprarlos. Valen $1 millón, los compran por $1 millón, y el Estado se compromete a darles un rédito a unos intereses altísimos al año, altísimos, son muy competitivos. Con ese $1 millón lo que sencillamente se hace es financiar el presupuesto para invertir en obras, pagar la nómina estatal, bueno, 1000 cosas más que se hacen con eso. Claro, que es tenedor de bono de deuda pública en realidad tiene riqueza, o sea, es tenedor de $1 millón más intereses, ¿bien? Que le provee el Estado, ¿no? Nosotros no entramos en estos detalles, pero las emisiones de deuda pública, de los bonos de los TES, tienen un problema, y es que generan unos intereses que efectivamente pagamos nosotros. Todo interés que generan estos bonos son deuda para el pueblo, es deuda para la gente, que debe pagar la gente a través de impuestos y demás. Las emisiones monetarias que nosotros no vemos acá, las emisiones monetarias que es la producción de billetes en el Banco Central, en el Banco de la República, esos billetes no vienen de la nada, esos billetes vienen de una maquinita en el Banco de la República. La emisión de billetes es deuda para la población.
Eso no son gratuitos esos billetes. Cada vez que yo meto a la economía 1 billón de pesos en billetes, ese billón de pesos lo pagamos nosotros con trabajo, etcétera, etcétera. Recuerden que esos dineros casi siempre llegan a través de inversiones públicas, puentes, carreteras, nóminas, o llegan a través de intereses a la población, créditos a la población, perdón. La población recibe créditos a través de bancos comerciales. Todo ese movimiento de irrigación de dinero implica intereses, pago de intereses, no solo de la deuda, sino de los intereses por parte de ustedes o por parte de la gente en general. Entonces las emisiones también las paga el pueblo, las paga en realidad la gente, las emisiones de dinero, impresión de dinero, bueno. Pero esto nosotros no lo vemos en detalle aquí. Lo importante que ustedes entiendan es que esto hace parte de la riqueza, que no se pueden olvidar los bonos de deuda pública. Y obviamente los que son tenedores de créditos, los que son tenedores a titulares de los créditos. Cuando ustedes van a un banco, piden un crédito, el banco se vuelve tenedor de ese título. O sea, ¿por qué se vuelve tenedor? Porque ustedes le deben al banquero una suma determinada, en millones de pesos, por ejemplo. O sea, el banquero tiene una suma adicional más que lo hace más rico, ¿no? Por ser un tenedor de un título de crédito. Ustedes están obligados con él, no solo a pagar capital, sino intereses. Son formas creativas de generar riqueza dentro del capitalismo, ¿no? Moralmente condenables por muchos economistas, obviamente, o por muchos pensadores, pero así funciona la economía, supuestamente para estimular la producción o los hábitos capitalistas en la gente. Eso al final se justifica así siempre, dentro de los pensadores o los tanques de pensamiento que defienden el capitalismo. Bueno, aquí no entramos en esos detalles, pero esa riqueza económica implica todo eso. El PIB, que es la sumatoria de lo que se produce en bienes y servicios llevado a dólares o llevado a pesos en un año. Recordemos que el PIB no incluye, le queda muy difícil incluir los stocks, lo que hay en inventarios, por ejemplo, eso muchas veces se queda. Y también hay un subregistro de muchas cosas que no hace el PIB, ¿no? Hay servicios, pero que son complejos contabilizados, hay una cadena de servicios que no se puede... Por ejemplo, el mercado informal, el trabajador informal, es muy difícil capturar esa riqueza que se produce ahí, porque el trabajador informal pues no cotiza salud, no tiene empleados, o si tiene empleados no paga en negro, no paga ante formatos oficiales. Entonces allí se produce una riqueza que no se captura fácil, ¿no? El peluquero de barrio, etcétera, etcétera. Todas las personas que nunca tienen presencia en la economía formal, por decirlo así. Es difícil capturar también mucha de la producción, mucho de los servicios. Hay que hacer muchas contabilidades raras, ¿no? Para acceder a la información que no se publica, que no circula en las redes bancarias, en la bancarización del país, sino que todo se hace en efectivo, en negro, etcétera. Colombia tiene ese problema, ¿no? Bien, sin hablar de las economías ilícitas que también circulan, provenientes del narcotráfico, que en Colombia pues siempre se ha dicho que es miles y miles de millones de dólares al año. Se habla siempre de más de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares al año. En la época en que estudiamos ese fenómeno se calculaba 3.000 millones de dólares al año, estoy hablando de hace 20 años. Entonces, bueno, siempre es posible que esa producción pues esté allí generando también movimientos o transacciones. Bueno, el PIB verde es muy importante. El PIB verde es una noción que se creó dentro del capitalismo, por supuesto, para poder más o menos ver qué tan eficiente o qué tan exitoso era un país a la hora de intervenir en la contaminación. ¿Qué se hace? ¿Cómo se calcula el PIB verde? Pues se coge el PIB tradicional y se le restan todos los costos de la degradación ambiental, agotamiento de recursos naturales, contaminación, etcétera, etcétera. Se le descuenta eso y ese es el PIB verde. Entonces, en muchos cálculos por naciones, pues hay naciones que tienen un PIB verde altísimo. A ver, cuando me refiero a un PIB verde altísimo, significa que hacen un enorme esfuerzo por descontaminar, por hacer inversiones en mitigación o descontaminación ambiental. Bien, el ingreso per cápita, que
más o menos equivale al Producto Interno Bruto, ¿no? Es igual al ingreso nacional, más o menos, y el ingreso nacional usted le divide sobre la población total de un país y ahí les da el ingreso per cápita. Es más o menos un cálculo rápido. Colombia está en 8.000, más o menos 8.000 dólares por persona de ingreso nacional. Los países desarrollados llegan a 90.000, como Suiza, por ejemplo, 90.000 dólares por persona. Pero entre 50.000 y 90.000 es el margen de los países industrializados. Por debajo de 40.000 empiezan a aparecer los países en vías de desarrollo. Nosotros estamos en 8.000 dólares y en promedio en la región los países son de 8.000 dólares, ¿no? Por persona. Ese es nuestro ingreso per cápita o nuestro PIB per cápita. No pasa de allí, es por supuesto muy pobre. Productividad es una noción muy clave que tiene que ver, pues, en términos muy simples, con rendimiento. Producción, por ejemplo, de tantas toneladas por hectárea, es una típica medida de rendimiento. El promedio de hora que el promedio de horas que un trabajador gasta yendo a su trabajo, de su casa al trabajo, eso es otra medida de rendimiento. El capitalismo todo el tiempo está mejorando la productividad o trata de mejorar la productividad para obviamente aumentar las tasas de ganancia. Eso es importante que usted lo tenga presente. O sea, las mejoras en producción de trigo, de arroz, de lo que sea, de soya por hectárea, o las mejoras que se produzcan en el transporte, aumentar el tiempo, disminuir, el tiempo de viaje de los trabajadores de la casa al trabajo, todo eso implica mejoras en la productividad que el capitalismo busca hacer, por supuesto, más eficientes. Todo el tiempo está intentando hacerlo, con el fin o la única finalidad de mejorar las tasas de ganancia. Recuerden la definición del capitalismo que les hice, hay una constante obsesión por la capitalización. Bueno, aquí es importante darles a ustedes una idea general de esto, y es que un país en promedio, a lo largo de su historia, hablo de las últimas décadas, ¿no? Siempre está promediando entre 4 y 5% la tasa de ganancia. O sea, la tasa media de ganancia de un país, cuando ustedes suman todas las ganancias de una nación, lo que encuentran es que curiosamente se mueven entre el 4 y el 5% de tasa de ganancia o tasa media de ganancia de una sociedad. O sea, lo que sí muestra esto es que efectivamente el capitalismo empuja, trae año tras año la ganancia, trata de sostenerla, de garantizarla, no la pérdida, sino trata de garantizar la ganancia, ¿no? Claro, ¿quién acumula esa ganancia? Es otra cosa, ¿no? Siempre hablamos de élites o de clases privilegiadas que acumulan los beneficios de esas tasas de ganancia, pero en promedio es eso, de 4 a 5% de tasa media de ganancia de una nación. Utilidad, también es importante. Yo las había mencionado, unas cosas valen por su utilidad y otras valen por la confianza que uno deposita en el papel moneda. Es decir, yo hago valer el agua o hago valer el almuerzo por la utilidad que esto me reporta, porque garantiza una satisfacción de una necesidad. Pero hay otro nivel de valor muy interesante, muy extraño muchas veces, y es que uno valora algo que es en realidad un símbolo, que es el papel moneda, ¿no? Y lo valora porque ese papel moneda acumulado explota o multiplica la capacidad de intercambiar esos papeles, esos símbolos expresados en papel, por múltiples cosas, ¿no? Por eso se valora básicamente. Y es una obviedad que son dos formas de valoración distintas, ¿no? Cuando llegamos al problema de los bienes comunes o los bienes ambientales, uno no puede literalmente comer dinero, ni tomar dinero, ni alimentarse de dinero, ¿no? ni de dinero plástico, ni de dinero digital, ni de dinero metálico. Uno se alimenta de agua, etcétera, ¿no? De arroz, de frutas. Entonces, ese tipo de valoración, darle valor a algo que es un símbolo materializado en un papel, y darle valor a algo que se expresa en un alimento, es muy distinto. Son dos formas de valoración muy distintas
que han creado los seres humanos. Recuerden la expresión que les mencioné en Aristóteles: cuando algo vale por su utilidad es oikonomía, cuando algo vale por ser simplemente moneda es crematística. ¿Bien? Valor y precio, bueno, aquí esto ya vamos a terminar. Valor y precio. Los valores es lo que la gente está dispuesto a pagar en dinero, usualmente es eso, así se entiende, en dinero por algo. Claro, cuando sucede la transacción, está dispuesto, puede pagar, aquí hay que hacer siempre una corrección. Y obviamente lo que el vendedor está dispuesto o puede recibir por ese objeto que está vendiendo. Esa intersección entre lo que usted oferta y lo que la persona demanda, esa intersección se llama precio, formación de precio. Un ejemplo: si yo voy a vender una libra de café en 20.000 pesos, hago una oferta de 20.000 pesos por la libra de café, y yo le hago una demanda o le ofrezco, mejor dicho, 15.000 pesos por ello, y la negociación se ubica en 18.000 pesos por esa libra de café. Esos 18.000 pesos es la formación de precio. No son los 20.000, no son los 15.000, la formación del precio son el valor de la transacción. Por eso cuando se forman precios, muchas veces son en realidad precios ocultos, precios que ustedes no publican, excepto los precios, los famosos precios revelados, como cuando usted va a comprar un televisor o una nevera y aparece el precio, son fijos. Pero muchos precios en la economía son ocultos, porque se producen en negociaciones. Por eso también es difícil estudiar la economía en principio, porque la información clave, la data básica, que es la formación de precios, no es fácil obtenerla. No tienes como aproximaciones, etc. Lo mismo pasa con el intercambio de monedas, ¿no? Con el mercado del dólar, por ejemplo. Nadie sabe hoy, dentro de 10 días, a cómo va a estar el dólar con sus decimales. No lo puede saber porque muchas de estas transacciones no se pueden prever. ¿Bien? Porque forma un precio, y cada precio es una interacción más o menos compleja de muchos actores impredecibles. Bueno, inflación, que en realidad es el costo de la vida, ¿no? Es el costo de la vida, es el índice de precios al consumidor, mejor dicho. ¿Cuánto se incrementó el costo de la vida de un año a otro? Esa es la inflación. Es claro que ustedes ya lo tienen claro. El precio nominal y el precio real. Sencillamente el precio real es cuando ustedes cogen el precio nominal y le hacen el descuento de la inflación. Se hace una serie a partir de un año cero, siempre hay que tener un año cero, por ejemplo 1990, y cada año yo cojo, por ejemplo, un salario nominal y le corrijo inflación, salario nominal y le corrijo inflación. Este proceso me da un comportamiento del salario real a lo largo del tiempo, ¿bien? Descontando siempre inflación. Este cálculo es importante hacerlo porque da una idea objetiva de cómo se está comportando el valor del salario. Si ustedes calculan las cosas con valores meramente nominales, les da una idea distorsionada del poder adquisitivo de ese salario. ¿Bien? Y monopolio y oligopolio, también es clave. El monopolio es cuando de la torta de ventas de un país, una sola persona controla la venta. En Colombia, por ejemplo, hay algunos casos, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con equipamiento militar, munición, tanques de guerra, etcétera. Eso usualmente lo maneja una sola persona, una sola corporación, maneja toda la torta de esas ventas que hay del país. Puede ser el Estado o una agencia extranjera. En estricto ni hay competencia ni nada por el estilo, es más bien político. Y los oligopolios, pues es cuando ustedes dispersan el monopolio. Oligopolios de distintos grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Por ejemplo, la torta de la venta de madera en el país está concentrada en unos pocos agentes del mercado, muy pocos en realidad. Esos son oligopolios de unos grados muy importantes de control del mercado. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? La confitería, por ejemplo, está súper concentrada, las gaseosas y cervezas, bebidas gaseosas, cervezas, y está muy concentrada en pocas empresas. Entonces, usualmente estos países, por ejemplo, tienen monopolios y oligopolios extendidísimos, estos países, ¿no? Hay países, por ejemplo,
que han logrado un capitalismo más, bueno, vamos a llamarlo, que desconcentra la torta de ventas de sus productos o de sus servicios. Los tienen muy desconcentrados, no tanto como uno quisiera, pero eso se ve claramente en otros países, ¿no? Quiere decir esto, por ejemplo, que confitería, cervezas, etcétera, está disperso en la economía en distintos actores o agentes, ¿no? No es como acá, por ejemplo, que uno llega a un negocio, a una taberna, y la cerveza siempre es de oligopolio. No, es difícil encontrar una cerveza que sea de la propia firma o de la propia taberna. O va a pedir un whisky, el whisky no es de la propia taberna como sí puede pasar en el Reino Unido, ¿no? Sino que el whisky es de oligopolio, ¿no? Entonces, son ejemplos muy rápidos, muy cercanos de que nosotros tenemos una torta de ventas muy controlada. De allí que cuando los ingenieros nuestros salgan al mercado, y yo siempre les insisto, estudien la torta de ventas de todos los productos, qué tan concentrada está y por regiones qué tan concentrada está. Si van a mirar, la posibilidad de competir con algo, ¿no? Con algún producto, porque eso les genera un cambio de estrategia de mercadeo de inmediato. Eso no puede ser cualquier cosa, dado ese altísimo control que hay, ¿no? Más otro tipo de cosas que tienen que ver con respaldos financieros y demás, que son muy difíciles para los pequeños emprendedores financiar, sacar adelante. Bien, dejamos así y vamos a ver los ejemplos de unos balances de materia y energía. Bueno, gracias.